Bueno, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta conferencia en el día de hoy. Soy Cecilia Rodríguez y les doy a todos una cordial bienvenida a los asistentes a la conferencia de la participación social en época de pandemia. Tengo de verdad el gran honor de presentarles a Eduardo Chávez, fundador y socio de Bioparque y director del área social desde sus inicios, hace 17 años ya. Su formación académica comprende estudios en ingeniería química, estudios políticos, resolución de conflictos y también tiene estudios de especialización en sociedades latinoamericanas en la Universidad de París III en Francia y en alta gerencia en la Universidad de los Andes. Quisiera poner de presente que entre las habilidades que más caracterizan a Eduardo está su gran capacidad innovadora en metodologías para la gestión de casos que involucran múltiples partes y que tienen visiones muy diversas de la misma realidad, incluso percepciones negativas de las demás partes involucradas. En estos casos, su habilidad clave ha sido la de lograr a través de los procesos que cada actor entienda y valore sinceramente al otro, su cultura y sus visiones. En la Corporación Bioparque, él ha liderado con éxito la construcción de nuevas avenidas de futuro y la solución de conflictos ambientales entre comunidades, instituciones públicas y empresas privadas en casi todas las regiones del país. La mayoría de los conflictos atendidos por Bioparque bajo su dirección han involucrado a comunidades vulnerables como indígenas, afrodescendientes, campesinos pobres, recicladores urbanos, entre muy diversos y muchos otros. Y sus aportes han sido sistematizados en la cátedra Análisis de Viabilidad Ambiental de Proyectos que él mismo dicta en una especialización de la Universidad Manuela Beltrán. Es muy relevante mencionar que como senador de la República y vicepresidente de la Comisión Quinta del Senado, logró incorporar el capítulo de participación social en la ley ambiental, es decir, en la ley 99 del 93 que actualmente rige en Colombia. Esa es la presentación pues, de nuestro conferencista hoy. Quiero recomendarles a todos los asistentes que pueden escribir sus preguntas o comentarios en el chat en la medida en que se les vayan ocurriendo durante el transcurrir de la conferencia y con eso pues no perdemos las ideas que tengan y al final Eduardo pues atenderá todas las inquietudes. Bueno, Eduardo, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Cecilia, por la presentación y a todos ustedes por interesarse en estos temas que tienen que ver con la sostenibilidad de nuestro país, la sostenibilidad de nuestra economía, la sostenibilidad de nuestros territorios y también la sostenibilidad cultural y social de nuestras comunidades. Les voy a proponer 5 puntos para que abordemos en la tarde de hoy. Primero, vamos a hablar de los criterios generales a tener en cuenta en los aspectos relacionados con la sostenibilidad y la participación social. Posteriormente, vamos a proponer que discutamos dos temas que tienen que ver fundamentalmente con la aplicación de esos criterios generales en los escenarios institucionales de participación. En tercer lugar, vamos a hablar sobre la participación social específicamente en épocas de pandemia. En cuarto lugar, los elementos para el aseguramiento social en medio de las restricciones propias del confinamiento. Y por último, vamos a tener la oportunidad de responder a algunas de las preguntas e inquietudes que ustedes mismos tengan a bien presentarnos a través del chat. Muy bien. Los criterios generales claves para la viabilidad social de los proyectos. Es muy importante tener en cuenta que la viabilidad social de los proyectos se define a todo lo largo de la vida de un proyecto. Hay una falsa creencia de creer que los proyectos, su viabilidad ambiental o su viabilidad social se define en una etapa inicial cuando se están haciendo los trámites o de las licencias ambientales o los procesos de consulta previa o las socializaciones de los proyectos. Eso es una falsa creencia. La viabilidad ambiental se define
no solamente en los momentos iniciales, sino también en los momentos de construcción, los momentos operativos, incluso en los momentos de mayor nivel de desarrollo de los proyectos, ha estado en riesgo o se ha potencializado la viabilidad de los proyectos. Hace unos pocos años, una licencia ambiental de un bloque petrolero fue negada ya después de varios meses y varios tiempo de haber sido aprobada, o un proyecto portuario recientemente también su licencia fue negada después de haber sido otorgada por la Autoridad Ambiental Regional. Eso lo que demuestra es que a todo lo largo y ancho de la vida del proyecto, la viabilidad social está en juego de manera permanente, por lo que estamos obligados en buena medida a asegurar esa viabilidad con todas las conductas que asumamos desde la perspectiva de los proyectos y sobre todo de una correcta relación con el entorno social. Muy bien. Para eso es fundamental la relación entre los proyectos, las empresas y las comunidades. Y esa relación se asegura en buena medida superando muchos de los dogmas que tenemos del pasado. Hay dogmas enraizados en muchas empresas o en muchos proyectos, incluso en muchas comunidades, en muchos actores sociales que tenemos que superar. Por ejemplo, aquel que plantea que las comunidades y las empresas son enemigos en los territorios sencillamente porque pues están compartiendo el territorio y de pronto disputándose un recurso natural. Esa falsa creencia hay que superarla, y hay que superarla desde una perspectiva, un relacionamiento diferente. Otro dogma a superar es aquel que establece o que se pretende identificar a las comunidades como enemigas del desarrollo o que son obstáculos para el desarrollo de las regiones. Es una falsa creencia que hay que superar en buena medida. Otra falsa creencia, otro dogma a superar es aquel que también identifica a las empresas o a los proyectos como depredadores en contra de los recursos naturales y que nos afectan enormemente. Eso hay que superarlo también con mucho rigor. Otra gran dogma a superar es el de las que se pretende identificar a las comunidades como que son cooptadas por los actores ilegales en las diferentes regiones, y muchos otros dogmas nos encontramos en este proceso de relacionamiento de proyectos con comunidades. Por eso es tan importante atender las motivaciones reales, entender sobre todo las motivaciones que tienen las comunidades y los actores sociales cuando asumen comportamientos frente a un proyecto o frente a una obra, frente a una actividad o frente a una iniciativa. Y para eso es fundamental conocer el entorno en el cual se desarrolla y actúan esos actores sociales. Conocer el entorno implica conocer también las historias, las narrativas, los liderazgos, las motivaciones que tienen esos actores sociales para comportarse como se comportan. Eso es fundamental en cualquier proceso que adelantemos de relacionamiento social de nuestros proyectos con las comunidades. Y para ello es muy importante la construcción de una visión de futuro compartida. Vamos a dedicarle un espacio un poco más adelante a hablar de ese criterio fundamental, la construcción de una visión de futuro compartida. Y por supuesto, ese relacionamiento entre proyectos y comunidades obligan a un comportamiento de identificar cuáles son los protocolos de relacionamiento entre esas empresas o esos proyectos y las comunidades. Un protocolo permanente, no solamente a partir de la pandemia que estamos viviendo, sino que debería existir y debe existir un protocolo permanente, una relación respetuosa y cooperativa que identifique acuerdos voluntarios, rutas metodológicas cuando se trata de las consultas previas, pero en general dinámicas y mecanismos de relacionamiento respetuoso que permita una correcta relación armónica entre las empresas, los proyectos y las comunidades. Muy bien. La visión de futuro compartida. Es clave identificar que si estamos compartiendo un territorio, si de una u otra manera estamos haciendo un aprovechamiento de los recursos naturales, del paisaje, del agua, del bosque, de las dinámicas que se suceden en cada una de las regiones, de una u otra manera nuestro futuro también está ligado como proyecto con las comunidades o de las comunidades con esa empresa o ese proyecto que se está insertando en la región. Por eso es fundamental identificar
desde esa perspectiva del relacionamiento, en qué lugar nos encontramos o en qué lugar se encuentran esas comunidades, en qué estado se encuentran desde la perspectiva cultural, social, desde sus propias dinámicas y hacia dónde quieren ir. Y buscar la manera de articular y hacer converger esos futuros y esas visiones de futuro de tal manera de que podamos entendernos ya no como los anteriores enemigos o adversarios, sino como aliados de la perspectiva de visión de futuro. Esto es fundamental. Si nosotros no logramos entender que todo este conjunto de actores, nosotros como proyecto o nosotros como comunidad, articulados a estos otros actores, estamos en buena medida construyendo un futuro común. Si no entendemos esa lógica, vamos a vivir de manera permanente en enfrentamientos, disputas, roces, dificultades, crisis, que no nos va a alcanzar la vida para estarlas enfrentando. En cambio, si asumimos una actitud diferente, si entendemos que esa comunidad que está ahí vecina es una aliada de la sostenibilidad de mi proyecto, y si yo entiendo que mi empresa y mi proyecto de una u otra manera agrega valor a esas perspectivas de futuro de las comunidades, de los actores locales, de los grupos de interés, vamos a empezar a lograr un relacionamiento más proactivo, más propositivo, más ligado a las dinámicas propias de esas comunidades y sus familias y mucho más beneficioso para el desarrollo y la implantación de nuestro propio proyecto. Muy bien. Ahora, esos criterios generales, ¿cómo se manifiestan en los mecanismos institucionales de participación? En este momento, desde la perspectiva legal, según la ley en Colombia, por lo menos hay 3 grandes espacios y escenarios donde se da la participación reglamentadas por la ley. Uno son las consultas previas, otro son las socializaciones de los estudios de impacto ambiental o de los permisos ambientales, y otro las audiencias públicas ambientales, que son convocadas por autoridad ambiental por iniciativa de grupos de ciudadanos o de grupos interesados para que estas audiencias públicas se den para aclarar la perspectiva misma de los proyectos. Por supuesto, la consulta previa tiene por lo menos 7 espacios, según la ley, en los cuales se deben surtir los procesos de diálogo intercultural entre la empresa, la comunidad, las autoridades que garantizan este proceso, que van desde la preconsulta hasta el cierre definitivo de la consulta, pasando por los talleres de identificación de impactos y la formulación de acuerdos y la protocolización de esos acuerdos. Eso en relación con la consulta previa, pero también los estudios de impacto ambiental o los permisos ambientales requieren, ustedes lo saben, por lo menos 3 momentos en los cuales exista una interacción entre el proyecto y la comunidad. Y es muy importante este criterio que decíamos, es la incorporación de estos criterios en esos 3 momentos. Uno, antes de que se formule el estudio para el estudio de impacto ambiental o los estudios ambientales ligados a los permisos ambientales. 2, el momento donde se construyen y se realizan los talleres de identificación de impactos. Y 3, antes de erradicar el proyecto, es fundamental que esas interacciones con las comunidades vecinas se desarrollen. Las audiencias públicas ambientales pues son un momento específico y tienen, digamos, una puntualidad en términos de tiempo claras a partir de las convocatorias que hacen las autoridades ambientales. Muy bien. Estos escenarios de participación, la posibilidad de que exista armonía y fluya el diálogo y el acercamiento y la interacción entre los actores fundamentales depende en buena medida de la plataforma de confianza sobre la cual se cimenten estos diálogos. Y esa plataforma de confianza hay que empezarla a construir desde el momento mismo en que se decide iniciar o emprender un proyecto. Y esa plataforma de confianza, por supuesto, se da sobre la base de la identificación de esas afinidades que tengamos y que tenga el proyecto con una comunidad específica, con sus dinámicas históricas, con sus dinámicas culturales, con sus dinámicas incluso individuales. Muy bien. La participación social en época de pandemia. Entonces, vamos a hablar específicamente de qué es lo que está sucediendo en el país en materia de las medidas y la manera como se están afectando esos procesos de participación social. Son 3 los principales actores que confluyen alrededor de estos esfuerzos. Uno, son las comunidades que interactúan de manera permanente con la empresa o el proyecto. Por supuesto, la empresa como actor fundamental
y las autoridades que se relacionan a través de ella, a partir de los trámites que se vayan adelantando, y las autoridades, pues, fundamentalmente como garantes de los proyectos. El gobierno nacional ha adoptado medidas de emergencia, protocolos de salud, han planteado una cantidad de iniciativas de diverso orden para reactivar la economía y unas medidas de emergencia precisamente que buscan fundamentalmente asegurar que estos procesos económicos de una u otra manera empiezan su marcha y que se garanticen y se aseguren que se suceda este diálogo entre los diferentes actores en el desarrollo mismo de los proyectos. Las empresas, por supuesto, están adoptando medidas en relación con las directrices del gobierno nacional, pero también está en un proceso muy grande y muy fuerte de reinvención y tomando decisiones estructurales muy fuertes, porque pues, para nadie es un secreto la manera como ha golpeado la economía esta crisis originada con la pandemia. Y por supuesto, hay una enorme sensibilidad de las empresas en materia de la seguridad jurídica en relación con los proyectos. Por su parte, las comunidades también están viviendo su propio drama. Hay temores sobre las afectaciones que están teniendo esta pandemia en las propias comunidades. De hecho, pues, dos líderes importantes étnicos han muerto pues, contagiados por el coronavirus. Un cabildo gobernador del pueblo Kogi, un líder afro muy importante, pues, murió recientemente fruto de pues, los efectos de la pandemia sobre su propia salud. Y esa preocupación también se vive en los niveles locales de las comunidades. Hay temores por las afectaciones no solamente a la propia salud, sino la afectación a los derechos, la preocupación sobre su propia perspectiva económica, y porque pues, de una u otra manera su propia economía, las economías locales, las precarias economías locales que hay, están siendo afectadas por la situación que se ha originado con la pandemia y con esta crisis del coronavirus. Muy bien. Desde esa perspectiva, Juli, por favor, muy bien. Desde esa perspectiva, sigamos a la siguiente que tenías, por favor. Desde esa perspectiva, el gobierno nacional ha adoptado medidas de diverso orden y también han habido pronunciamientos de todo tipo. De hecho, en marzo, el 27 de marzo de este año, hubo una circular del Ministerio del Interior muy cuestionada por los diferentes actores que llevaron casi pues, en el poco tiempo, en los pocos días, a que fuera revocada. Hubo pronunciamientos en contra no solamente de esa circular, sino de pronunciamientos similares tanto del gobierno como de los diferentes empresarios que han tenido algún tipo de insistencia frente al inicio de todos estos procesos. Han habido reacciones muy fuertes de comunidades étnicas, de la Procuraduría General de la Nación, de la Fiscalía General de la Nación, de grupos académicos, de grupos ambientalistas, de organizaciones de derechos humanos. A esa realidad estamos enfrentados en este momento. Y de otro lado, pues tenemos unos datos que ayer en diálogo con los profesionales de la Dirección de Consulta Previa nos confirmaban pues, que pues, tenemos, en medio de toda esta situación, tenemos 10.000 consultas previas abiertas, activas, que corresponden fundamentalmente a más o menos 1.000 proyectos. Y de todas esas 10.000 consultas previas abiertas, solamente se ha podido desarrollar un solo evento de formalización de esa consulta que tuvo que ver fundamentalmente con la adopción y la protocolización de la ley de regalías. Ha habido solamente una reunión virtual de seguimiento de las consultas previas. De todas las consultas, de todas las 10.000 consultas previas abiertas, de los 1.000 proyectos solamente ha habido una reunión de seguimiento desde que inició el confinamiento. Han habido 2 pilotos, ha habido el intento de desarrollar 2 pilotos de consulta previa, uno en La Guajira y otro en el Atlántico, que pues, a pesar de que están unos protocolos ya previamente definidos, no fue posible desarrollarlos debido a los pronunciamientos que hubo tanto de organismos de control como incluso líderes locales y regionales que se opusieron a que esta situación, estos procesos se desarrollaran. No se ha desarrollado ninguna visita de verificación por parte de la Dirección de Consulta Previa y bueno, ya la situación que comentaba de los líderes que fueron víctimas del coronavirus y de la pandemia. Muy bien. Hay riesgos entonces.
Hay riesgos y eso, para el desarrollo de estos procesos de participación, y esos riesgos fundamentalmente están en 4 grandes ámbitos. Uno, el de la salud, por supuesto, es el más importante y el más sensible. Otro, en relación con el debido proceso de todas estas dinámicas de participación, riesgos en materia de participación, de cómo se desarrollan los procesos de participación, y riesgos en términos de los derechos de las comunidades y de las organizaciones en estos procesos participativos. En materia de salud, pues por supuesto, todos tenemos riesgos, y hay riesgos por parte de las comunidades, de los funcionarios que tienen que asistir a estos procesos de seguimiento, y por supuesto de los representantes del proyecto y de las mismas empresas. Riesgos en el debido proceso, que implica la necesidad de hacer un seguimiento adecuado y una trazabilidad adecuada a los procesos de convocatoria, a la transparencia de los procesos, de tal manera que se articulen el conjunto de dinámicas establecidas en las normas que aseguren que el proceso se está desarrollando de manera adecuada, un registro adecuado y la trazabilidad de todos los registros y las acciones que se vayan a desarrollar y que aseguren las dinámicas establecidas en las normas, y un proceso de verificación de este debido proceso. Los riesgos en materia de participación tienen que ver fundamentalmente con asegurar que las diferentes expresiones comunitarias tienen lugar y confluyen en los espacios de participación, que todos los grupos de interés tienen su espacio para que puedan participar aún en medio de las restricciones. Y riesgos en materia de derechos, pues fundamentalmente los derechos culturales, para que se asegure la interculturalidad, que sobre todo en los procesos de consulta previa es tan definitivo y hacen parte de la esencia misma de la consulta previa, pero también derechos a la participación y derechos de las comunidades a estar informadas sobre los procesos y los proyectos que las afectan y que inciden sobre sus dinámicas socioeconómicas, culturales y ambientales. Ahora, estos riesgos implican una gestión y obligan a una gestión. Y esa gestión tiene que ver fundamentalmente con la necesidad de ponerse de acuerdo. Esto es clave. Esa plataforma de confianza de la que hablábamos tiene que llevarnos necesariamente a ponernos de acuerdo entre los actores fundamentales relacionados con el proyecto. Y ese ponerse de acuerdo desde el comienzo, desde el inicio, desde las aproximaciones, implica ponerse de acuerdo en los protocolos, en los procedimientos, en los roles específicos que cada uno va a jugar, de los emisarios, de los líderes, de las comunidades, de los asesores, de los consultores. Es muy importante que no hayan sorpresas más adelante que rompan con la confianza que se debe establecer desde el primer momento de las aproximaciones a los proyectos, con las comunidades. La gestión de esos riesgos también tiene que ver con la adopción de los protocolos de bioseguridad y el acuerdo sobre los protocolos de bioseguridad, que tienen que ver con la autoprotección, con los desplazamientos a las reuniones, con los mecanismos de contacto que se establecen entre unos actores y otros, entre los diferentes grupos de interés. Tiene que ver con la necesidad de que esta normativa general de la prohibición que hay sobre las grandes reuniones, no se deben hacer asambleas, debe haber reuniones, y esos acuerdos tienen que incorporar la manera como se van a articular esas actividades en grupos pequeños, que no hayan riesgos, y que esos grupos pequeños se constituyan fundamentalmente a través de las familias o de las vecindades, de tal manera de que no haya ningún ruido a las dinámicas naturales que han mantenido las comunidades aún en medio de esta crisis del confinamiento. La gestión de esos riesgos también tiene que ver con la alfabetización digital. Y entender que la alfabetización digital es un desafío de todos. Aquí no es que uno sepa ni le van a enseñar a otros. Aquí tenemos que aprender todos. Los funcionarios del gobierno, los funcionarios de las empresas, los líderes comunitarios, los miembros de las comunidades, todos tenemos que aprender de cómo interactuar de mejor manera con estos instrumentos y estas herramientas que tienen que ver fundamentalmente con la comunicación en medio de estas debilidades. Y aprender, nosotros en varios casos incluso utilizamos mecanismos. Recuerdo en Arauca, en medio de dificultades propias del conflicto armado, no podíamos tener presencia en una zona específica, y entonces utilizamos
estos medios digitales para establecer los mecanismos de participación, pero previo acuerdo con las comunidades, y ese previo acuerdo pues le dio cierta legitimidad, le dio mucha legitimidad también a los desarrollos que tuvo esos acuerdos que posteriormente fueron protocolizados entre una comunidad indígena y un proyecto que se estaba desarrollando en esa región. La gestión de esos riesgos tiene que ver también con el uso de redes. El uso de redes, tanto de las redes sociales que ya tiene la gente y que uno encuentra en todos los escenarios de la vida nacional, pero también de los canales cercanos y los canales comunes a la gente. Es necesario incorporar esa lógica del diálogo y la comunicación y la interacción que tienen ya las mismas comunidades, darle una fuerza y un vigor en este nuevo proceso. Tenemos que, parte del ingenio, parte de la imaginación, de la recursividad, en estos momentos tiene que ver con darle la relevancia que merecen esas dinámicas que ya se han desarrollado y que las comunidades vienen haciendo pues desde mucho tiempo atrás, pero que también han podido activar en medio de esta crisis del coronavirus. Y esto, entender también que esto es una oportunidad. Estamos en un momento, esta realidad, en materia de relacionamiento entre los actores sociales, de los grupos de interés, de los proyectos con los grupos de interés, es una oportunidad para el crecimiento de la relación entre las partes y de la relación entre todos. Aquí vamos a crecer todos, y esto es muy importante entenderlo porque efectivamente estamos todos aprendiendo y estamos todos enfrentando esta realidad. Esto no solamente nos afectó o nos implica y nos afecta a uno solo de los actores del desarrollo. Muy bien. Estos procesos de interacción y estos instrumentos de los que hablábamos tienen que ser adoptados y necesitamos identificar la manera como pueden ser adoptados por los tres actores fundamentales, las comunidades, y entender que las comunidades no son una sola. La comunidad, no, a veces tenemos la tendencia a hablar de la comunidad y las metemos a todos en un saco homogéneo y resulta que las comunidades son individuos y son personas y son intereses al interior también de ellas mismas, y es muy importante que esos diferentes intereses y esos diferentes actores internos al interior de las comunidades estén correctamente considerados dentro de las estrategias y las dinámicas y los protocolos y las acciones que adelantemos. Lo mismo sucede con el Estado. En estos procesos participa el Estado de múltiples maneras, algunos como entidad garante, en el caso de las consultas previas, la Autoridad Nacional de Consulta Previa, pero también en esos casos están el Estado a través de las autoridades ambientales o de las autoridades regionales o las autoridades municipales, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público. Es muy importante que estos criterios de los que hablábamos antes tengan que ser incorporados también en las particularidades que tiene el Estado y sus funcionarios. Y lo mismo por parte de los proyectos. Un proyecto también, a pesar de la aparente homogeneidad, tiene diferentes características. Uno encuentra actores de los proyectos que tienen un énfasis diferente por su responsabilidad, por su formación, por la característica y por el rol que juegan en el proceso. Eso es muy importante también tenerlo en cuenta. Así las cosas, estos tres actores convergen en los procesos de participación de múltiples maneras. Y es fundamental, desde esa lógica, asegurar los derechos fundamentales de las organizaciones sociales y de las comunidades, que se resumen fundamentalmente en estas dinámicas de participación, en los elementos de participación y de información. Muy bien. ¿Cuáles son los elementos para el aseguramiento social en medio de las restricciones del confinamiento? Veamos a ver. Estas instancias definidas por la ley para la participación implican unos niveles de confianza a partir del momento de una plataforma de confianza que tenemos que construir desde el origen de los procesos, pero también nuestra invitación es a que esa plataforma de confianza, esos niveles de confianza que nos han permitido, que nos permiten poner en marcha los mismos procesos, generar unos niveles de aproximación, tienen que mantenerse, ¿no?, a lo largo de la vida del proyecto. Es fundamental, y es fundamental también entender que esa confianza se construye día a día. La confianza no es un momento, no es un gesto, la confianza es una conducta permanente, y es clave que podamos asegurar esa confianza
en gestos, en actitudes, en dinámicas, en cumplimiento, en involucramiento de los actores, en articulación, en aproximación diferente, no solamente cuando se está hablando del proyecto en sí, sino en relación con la dinámica que se está desarrollando en cada una de las regiones en las que actuamos. Muy bien. Estos criterios, entonces, tienen que identificar y nos tienen que permitir a nosotros encontrar la mejor manera de desarrollarlos en medio de la crisis. Es fundamental que estas herramientas de participación, que estas dinámicas que nos permiten la interrelación entre actores, sean construidas de manera conjunta. En buena medida, algunas de estas decisiones que se adoptó por parte del gobierno nacional o que han adoptado los actores económicos en regiones específicas, hubieran podido lograr consensos importantes si se construye con la gente. No es suficiente tener la claridad de lo que se necesita para resolver una crisis. Es necesario también, aquí en estas cosas, en estos aspectos, es muy importante cómo se construye una dinámica. Yo recuerdo hace unos años, muy cerca, aquí en el departamento de Boyacá, teníamos, había una crisis muy grande entre unas comunidades y un proyecto muy importante, una empresa muy importante que ya llevaba muchos años de instalada en la región, y resulta que uno de los procesos, de los momentos de mayor crisis, se debía en buena medida porque la empresa decidió impulsar un proyecto educativo que becaba a los mejores estudiantes de cada una de las veredas, y entonces eso había generado un ruido muy grande y una reacción muy fuerte de las diferentes veredas contra el proyecto y contra la empresa. Y las personas que estaban al frente de la empresa decían, oye, pero no entendemos si nosotros le estamos dando la calidad de educación, la mejor calidad de educación a estos muchachos, y mire cómo reaccionan frente a lo que le estamos dando. Pues sí, señores, hablando con los líderes comunitarios en cada una de esas veredas, ellos sentían que esa decisión de esas becas a esos muchachos de cada una de las veredas le estaban generando unas rupturas muy grandes entre esos muchachos que eran los mejores estudiantes de cada una de las veredas con el resto de los muchachos, porque cada uno de estos muchachos que llegaban los fines de semana, porque se trataba de un internado, llegaban los fines de semana a relacionarse con los otros niños de la vereda, la actitud de ellos era despectiva y hostil frente a los demás, lo que generó una postura agresiva de las comunidades frente a un proyecto que desde la perspectiva de la empresa era maravilloso. Y efectivamente, desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista de calidad de educación, era maravilloso, pero desde el punto de vista cultural estaba generando unas rupturas enormes. Entonces, hay que construir las soluciones con la gente. Es muy importante construir las soluciones con la gente. Y por eso es tan importante también aferrarse a los principios más que a los instrumentos. A veces nos casamos con un instrumento, a veces nos casamos con una herramienta que es la digitalización, la virtualidad, y resulta que no. Resulta que lo más importante en estos procesos es aferrarse a los principios, y aquí hay unos principios que tienen que ver con los derechos, con asumir y enfrentar claramente los riesgos, de asegurar la interculturalidad, de asegurar la participación, de asegurar esas dinámicas proactivas que de una u otra manera aseguran y garantizan la sostenibilidad de los procesos. Y hay que ser creativos, y hay que ser creativos y además compartir esa creatividad con el interlocutor comunitario. De todo tipo, en todas las disciplinas, en materia de conectividad, en el uso de mecanismos que ya funcionan en la zona de comunicación, de articulación, de participación, en la importancia de que las dinámicas culturales hagan parte de esos mecanismos y esos procesos de participación. En este caso es fundamental no solamente aprender, sino enseñar sobre el uso de herramientas, de instrumentos, de mecanismos de participación y de acción. Y es muy importante siempre llegar a acuerdos. Los Kogi tienen una frase maravillosa que a mí me encanta, que es estar de acuerdo. O sea, uno habla con un líder Kogi, con un mamo Kogi, y le dice, lo importante es llegar a acuerdos.
Y yo creo que en esto es muy importante y siempre es posible llegar a acuerdos, siempre, siempre es posible llegar a acuerdos y por eso es la invitación fundamental a que nos dispongamos a eso. En las aproximaciones entre actores siempre es posible llegar a acuerdos si entendemos la lógica del otro y también entendemos cuáles son los intereses y las posibilidades de articulación de nuestras propias lógicas con las de ellos. Por eso es importante afianzar en esta coyuntura la relación entre las comunidades y el área de influencia. Esta es una oportunidad realmente. Esta es una crisis importante, pero desde la perspectiva oriental, las crisis son las oportunidades y así tenemos que mirar esta realidad para poder crecer en ella. Muy bien. Hay un célebre teórico de la guerra del siglo XIX que se llama Carl von Clausewitz. Clausewitz decía que la guerra se inicia en el sentimiento hostil. Ese es el origen de toda guerra, es el origen de toda confrontación. Esa frase cabe no solamente para las guerras transnacionales, interfronterizas, ni siquiera solamente cabe para las guerras internas, también tiene que ver con los conflictos y las guerras que a veces armamos en las regiones alrededor de una iniciativa o un proyecto o un recurso natural específico. Lo primero que tenemos que hacer es acabar, erradicar el sentimiento hostil. Si logramos superar el sentimiento hostil, podemos construir acuerdos. Si logramos identificar cuáles son las realidades que están viviendo los diferentes actores, podemos construir acuerdos no solamente para dialogar en medio de la pandemia, que es posible, es plenamente factible, sino también para gestionar adecuadamente nuestras diferencias en el desarrollo de los procesos. Esa es la invitación fundamental. Superar el sentimiento hostil, aproximarnos al otro, entendiendo toda la dinámica y todas las posibilidades de acuerdo que tenemos con él, sabiendo que en todos los casos podemos llegar a acuerdos y los acuerdos son la base fundamental para la sostenibilidad del territorio, de nuestra economía, de nuestras comunidades y de nuestras dinámicas locales. Muchísimas gracias. Ceci, entonces, yo creo que está planteado para el escenario para un diálogo, entonces te cedo la palabra. Sí, bueno, digamos, vamos a recoger un poco las ideas que estableció Eduardo. Eduardo inicialmente estableció que la viabilidad social de los proyectos se extiende por todo el ciclo de vida de los mismos, que ésta se construye sobre las bases de la confianza, en particular superando los dogmas del pasado, y puso de presente la importancia de construir una visión compartida de futuro. Detalló los espacios de participación que la ley establece, entró en la realidad del entorno de participación en época de pandemia desde las perspectivas del gobierno, de las comunidades y de las empresas, brindó cifras de actualidad de consultas previas en el país y presentó una matriz de riesgos y un marco de gestión para abordarlos a fin de lograr la garantía de los derechos a la información y a la participación, y compartió criterios clave para el proceso. Tenemos una serie de preguntas que nos gustaría entonces, Eduardo, que fuéramos ventilándolas. Primero, ¿cómo podría ser una propuesta para hacer las consultas previas pensando en que se continúe con el distanciamiento social? ¿Uso de emisoras locales podría funcionar? Pregunta Perfecto. una Sí, persona. en estos aspectos, en esto es muy importante ponerse de acuerdo en las herramientas y los instrumentos. Por supuesto, siempre es muy importante en las consultas previas o en esos procesos de participación entender cuáles son los instrumentos y las mejores herramientas de comunicación a los cuales acceden las personas de manera natural. Y por supuesto, las emisoras cumplen un papel, sobre todo las emisoras comunitarias, cumplen un papel muy importante donde hay emisoras comunitarias uno encuentra un vehículo importante de información y eso es importante tenerlo en cuenta. Las emisoras cumplen un papel importante en materia de información y eso es uno de los derechos. Cuando estamos hablando de estos esfuerzos de interacción, es tan importante la información como la participación. Entonces es necesario también asegurar mecanismos de participación de tal manera que la gente pueda reaccionar, tener opiniones diferentes, incorporar criterios y sobre todo cuando se habla de
impactos en las propias comunidades. Pero sí, las emisoras cumplen un papel importante, pero no llenan todos los espacios necesarios para la participación. Segundo, preguntan, es interesante entender un poco más lo de visión de futuro compartida. Por favor, ampliar el concepto. Bien, es muy importante. Todos los grupos humanos tenemos una mirada de futuro. Y en buena medida, cuando nos ponemos de acuerdo en el futuro nos moviliza. Hace poco en Juradó, hablando con el Consejo Mayor de Juradó, nos encontrábamos con que las personas estaban muy angustiadas, sobre todo los profesores. Los líderes comunitarios más importantes de Juradó son profesores. Y tenía una preocupación enorme porque los niños y los jóvenes del colegio jugaban fundamentalmente a ser narcos. De una u otra manera estaban pensando cómo, en los recreos jugaban cómo mandar a Panamá una cantidad de kilos de cocaína. Y entonces eso, la reflexión fue muy interesante. Con todo el Consejo Comunitario empezamos a hablar, bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y la conclusión principal era de que no había futuro. Entonces, para las personas, para estos muchachos, el futuro era al día siguiente comprarse una bicicleta o una motocicleta o una lancha de alto cilindraje. Cuando hay futuro, hay perspectiva, hay posibilidades, hay esperanzas de nuevas cosas, hay criterios responsables del manejar el día a día. Y esta visión de futuro que puede tener uno como persona, también es necesario construirlo como comunidad. Pero en el territorio confluyen varios actores, no solamente la comunidad, y nosotros hemos hecho ejercicios interesantes donde hablamos con las comunidades en qué situación estamos y cuáles son nuestras fortalezas en este momento y cuáles son nuestras debilidades, nuestros errores y nuestras cosas para desarrollar y para potenciar y hacia dónde queremos ir. Imaginémonos cómo estamos dentro de 5 años, dentro de 10 años. Y ese ejercicio, hacerlo no solamente con un actor social específico, hacerlo con otros actores sociales. Y uno de esos actores sociales son las empresas y los proyectos. E imaginar si hay convergencia, y por supuesto que va a haber convergencia, porque vamos a compartir hay proyectos que duran 50 años, otros 20 años, otros 10 años, pero esos 10 años son futuro. Y en ese futuro, ¿qué posibilidades tenemos de actuar conjuntamente? Y esa mirada de futuro conjunta es la visión de futuro compartida. Cuando entendemos que tenemos una mirada de futuro compartida, cuando las comunidades entienden que ese futuro que quieren para sus hijos, ese proyecto que está al lado le puede ayudar a consolidar ese futuro para sus hijos, y cuando las empresas entienden que esa sostenibilidad social, económica de su proyecto se la va a ayudar a consolidar esa comunidad, empezamos a hablar de la posibilidad y la necesidad de tener una visión de futuro compartido. Y entonces cambiamos la relación de enemigos, de adversarios, de eternos confrontadores, y perdónenme la expresión, a aliados del desarrollo en cada una de las regiones y de las cuales nos vamos a beneficiar todos. Muy bien. La siguiente pregunta, cuando un proceso de consulta previa no avanza en las etapas, después de varios escenarios y el tiempo, ¿qué puede seguir o qué se debe hacer? Hay procesos de consulta previa que duran muchísimo. Y pues, a nosotros nos tocó hace 2 años, desarrollar una consulta previa. Nos invitó una entidad del gobierno nacional para que ayudáramos a desarrollar una consulta previa que venía estancada de 5 años. Lo primero que hay que hacer es qué es lo que está pasando para que no funcione, porque de pronto, asumiendo el diálogo de manera diferente y la aproximación de manera diferente, podemos restablecer los protocolos de comunicación y de relación y activarlo, como sucedió en este caso. Esa consulta previa que llevaba 5 años estancada se pudo desarrollar en 3 meses y medio, y eran 19 consejos comunitarios. Pero si no es posible los acuerdos, porque bueno, es posible que no haya acuerdos y que hayan desencuentros, pues existen instrumentos como la Directiva Presidencial número 10, que está incorporada en la nueva norma
de consultas previas que creó precisamente la Autoridad Nacional de Consultas Previas, que establece que si una comunidad es invitada y se cumplen todos los protocolos y la comunidad no participa de esos procesos, después de que se surtan 3 o 4 convocatorias y no participa, pues entonces se convoca un espacio donde las autoridades, fundamentalmente el Ministerio Público y las autoridades garantes, en este caso la Autoridad Nacional de Consulta Previa, puede diseñar un test de proporcionalidad que reemplaza el acta de protocolización de los acuerdos. Hay que tratar y hay que evitar de que se lleguen a esas instancias, pero la norma permite ese instrumento de los test de proporcionalidad, pero es siempre posible llegar a acuerdos. ¿Es un buen momento para proponer un nuevo decreto en el tema de las consultas previas? ¿Y cómo podría ser una propuesta desde el sector privado que en un alto porcentaje es el encargado de primera mano de este proceso? Sí, siempre los colombianos tenemos la tendencia a creer que con un nuevo decreto, con una nueva ley resolvemos todos los problemas. Siempre es posible tener un nuevo decreto. Yo creo que con las normas que hay es posible sacar adelante los procesos. Como decíamos, lo importante es el sentimiento, es sobre qué base construimos las dinámicas, las lógicas. Miren, en Cartagena, en el área rural de Cartagena, hace unos años nos llamaron precisamente para que atendiéramos el proceso de relacionamiento de un proyecto con una comunidad radicalizada. Habían habido hasta muertos en el enfrentamiento entre ese proyecto y esa comunidad. Y empezamos a hacer todos estos esfuerzos de construcción de visión de futuro, de encontrarnos los unos con los otros. Al final, después de varios meses, nos dedicamos varios meses porque se habían consolidado y cristalizado unas posiciones adversas muy fuertes, fue posible sentar a los actores y empezar a encontrar miradas de futuro a partir de ese ejercicio de construcción de visión de futuro con la comunidad, y también hicimos el ejercicio de construcción de futuro con el proyecto. Y bueno, después de esos ejercicios, los unos como los otros se dieron cuenta que ya llevaban más de 10 años enfrentados en unos niveles de radicalización sin sentido. Fue posible llegar a acuerdos, se hizo la consulta previa, se viabilizó el proyecto y las situaciones, digamos, son diferentes, ¿verdad? Más que una norma, lo que necesitamos es un sentimiento diferente. La siguiente pregunta, ¿cómo superar los intereses de terceros o cómo superar la contaminación de los asesores que convierte el proceso participativo en interés económico de ellos y no de las comunidades? Es cierto, esa situación pues cada vez es más fuerte, más intensa en estos procesos. Yo creo que nuestra experiencia en esta materia tiene que ver fundamentalmente con transparentar los procesos, ponerlos sobre la mesa. Porque a veces a quienes son promotores de proyectos les corresponde asumir una postura diferente, o sea, un poco perder la ansiedad del desarrollo del proyecto. A veces esa ansiedad de querer sacar de cualquier manera un acuerdo determinado genera unas reacciones muy fuertes y que son aprovechadas ni siquiera por las comunidades, a veces por actores como terceros, como dice quien formula la pregunta. En estos casos lo importante es el diálogo con toda la comunidad y que todo esto esté sobre la mesa, y adicionalmente, bueno, uno entiende que efectivamente se necesitan asesores en estos procesos. Hay aspectos técnicos o aspectos legales o aspectos sociológicos que vale la pena entender, pero todo tiene que obedecer unos criterios de racionalidad. Ya la última normatividad en materia de consulta previa, que hace falta reglamentar, habla de la necesidad de unos estándares para la contratación de asesores por parte de las comunidades, y seguramente esta situación pues, va a ser adoptada por la nueva autoridad nacional de consultas previas, pero independientemente de eso, en las realidades, en el diálogo, es necesario pues, que todo obedezca a lógicas normales, naturales. A nosotros nos pasó precisamente en Arauca con una comunidad indígena, que en la primera reunión
los asesores de esa comunidad estaban pidiendo más de 45 millones de pesos que había costado el desplazamiento desde su lugar de vivienda hasta el centro poblado donde fue la reunión. Y entonces, claro, todos nos aterramos por eso, como así, 45 millones. Entonces, en el momento en que le planteamos a toda la comunidad, dijimos, vamos a discutir esta situación con todos los demás para que nos ayuden a entender cuánto es que vale todas las dinámicas de movilización aquí en la región. Entonces, cuando les dijimos que íbamos a hacer la asamblea, íbamos a comentar esta información y a discutirla con el resto de la gente, esos 45 millones quedaron reducidos a 280.000 pesos. Sí. ¿Cómo dar o garantizar el derecho a participar de las comunidades si la divulgación se ha hecho por algún medio virtual? ¿Cómo soportar dicha participación ante las autoridades ambientales? Bueno, todos los medios virtuales tienen la posibilidad de asegurar pues el registro. Esta misma conferencia, no sé si la estamos grabando, pues, está siendo grabada, y lo mismo cualquier comunicación. Lo importante en estos casos es que el interlocutor sepa que se está grabando, ¿no? Esto es muy importante saberlo y plantearlo sobre la mesa para que sea además prueba, y además también para que obedezca a todos los criterios de legalidad y derechos a la intimidad de las personas. Pero es fundamental todo ese proceso de trazabilidad del que hablábamos. Es muy importante que toda acción y toda actividad que se desarrolle quede correctamente registrada. A veces las pequeñas cosas, los detalles, nosotros a veces como técnicos o como expertos descuidamos los temas de los registros que le dan vida y que le dan fuerza y que le dan valor a la interacción. Hay que tratar de ser narrativos, hay que tratar de escribir en todos esos procesos las diferentes realidades, de tal manera que no solamente sirva para que la autoridad técnica o la autoridad ambiental haga un correcto registro, un correcto evaluación de lo actuado, sino también para que quede la memoria de los procesos, porque esas dinámicas, esas realidades sirven también para documentar históricamente los procesos, de tal manera que terminen siendo útiles, no solamente para sacar adelante de pronto un permiso determinado o surtir una etapa, sino también para el fortalecimiento de la relación y de los actores hacia adelante. ¿Cómo pensar en el futuro en medio del miedo que se tiene en la pandemia? Pues el futuro de los procesos de participación, creo que hay que contribuir, hay que ayudar desde la perspectiva de los proyectos que se están adelantando a encontrar los caminos. Yo creo que está próximo a adoptarse por parte del Ministerio de Salud algunos protocolos en materia de participación. Sabemos que las autoridades ambientales han también adoptado algunas medidas, hay algunos protocolos que están siendo discutidos, por ejemplo, entre ANLA y el Ministerio de Salud. De hecho, ANLA ha adoptado unos mecanismos de evaluación, por ejemplo, de evaluación a distancia de los procesos de participación o de valoración impersonal, semipresencial de los estudios ambientales. Ya ha habido unos avances importantes en esa materia, y también por parte de las autoridades ambientales regionales. Conocemos de algunas autoridades ambientales regionales que han mejorado sus procesos de evaluación para la toma de decisiones. O sea, el futuro, por supuesto, es como el de todos. Se está construyendo, pero en buena medida los diálogos, las interacciones y la decisión de echar para adelante ha ido construyendo un camino que seguramente, en la medida en que logre frutos, puede ir generalizándose y puede irse adoptando como decisión de carácter general. Hay escenarios donde la cosmovisión de ciertos pueblos indígenas o campesinos es totalmente irreconciliable con los objetivos de ciertos proyectos de inversión pública estratégicos. ¿Qué hacer ante ese dilema? Toca entender cuáles son esas lógicas.
A nosotros nos ha pasado en situaciones donde efectivamente uno dice, no, es que aquí es totalmente irreconciliable estas posiciones, pero cuando uno se aproxima a conocer las realidades, las narrativas, las preocupaciones, uno empieza a darse cuenta que en buena medida el origen de todas esas percepciones negativas tienen un sentido, tienen una lógica, tienen coherencia. Hay que abordar entonces esa lógica, ese origen, lo que subyace a esos planteamientos, abordarlos de manera directa y en la medida en que uno los aborda de manera directa y adecuada y con mucho respeto, es posible transformar esas posiciones, entender que estamos frente a seres humanos, compatriotas, que viven una realidad, que tienen unas preocupaciones naturales y que seguramente esas preocupaciones naturales pueden ser, tienen el origen y su radicalidad a veces tienen un origen en situaciones, en preocupaciones reales. Eso es lo que hay que abordar precisamente y en la medida en que uno lo aborde de manera adecuada puede construir puntos de encuentro y a partir de esos puntos de encuentro ir consolidando una relación y un mecanismo de diálogo mucho más proactivo y propositivo. ¿Cómo superar la influencia de grupos ilegales en la relación directa con la comunidad en estos tiempos de distanciamiento social? Bueno, toca profundizar mucho más esas realidades de carácter local. A nosotros nos ha pasado en regiones en las cuales hay una muy fuerte presencia de grupos armados ilegales que uno, de entrada uno piensa, no, allá todo el mundo es agente de esta organización ilegal. Y bueno, seguramente sí hay una relación importante porque, bueno, conviven y actúan y se mueven en la misma zona todos los días. Pero cuando uno va a la dinámica real, a la lógica comunitaria diaria, a la vida familiar de esas personas que aparentemente son apoyo de ese grupo ilegal, uno se encuentra con personas comunes y corrientes que tienen las mismas preocupaciones, que sufren porque su panela saborizada no tiene un mercado importante y entonces cuando uno empieza a hablar de esas dinámicas y esas lógicas cotidianas, la presencia de ese grupo ilegal digamos, es cada vez más distante, porque desde esa perspectiva, muy poco tiene que ofrecerle a esa comunidad o a esa familia que tiene esa preocupación concreta. Esto tiene que ver con eso que decíamos de la visión compartida de futuro. Y esa visión compartida de futuro es muy importante entenderla no solamente como la comunidad, la mirada de futuro de esa comunidad, sino también llegar incluso a entender la visión de futuro de esas familias. Y desde esa perspectiva es posible construir nuevos acuerdos y en buena medida alejar actores que son extraños a esa lógica, porque la lógica de la guerra no es la lógica de estas comunidades. En la medida en que eso se entienda, es posible crear un escenario de construcción positiva, de paz y de convivencia. Ceci, son las 5:02. Ay, ya, sí. Bueno, qué pena. A ver, aquí, la última preguntita. En el caso de que el proceso de consulta, socialización, audiencia se haya degradado a nivel de conflicto con la comunidad, ¿cuál sería la estrategia más recomendable para su gestión y tratar de salvar el proceso? Rapidito, qué pena, doctor Chávez. El, las, todo proceso degradado tiene la posibilidad de recomponerse, pero es sobre la base de entender cuáles fueron las condiciones que generaron ese nivel de degradación y en la medida en que podamos entenderlas y asimilarlas y conocer la lógica de lo que sucedió ahí, de lo que está sucediendo, es posible abordar y aislar. Hay que un poco aislar la problemática, no entender de que estamos enfrentados a una realidad compleja como un todo. Hay que tratar de individualizar y ponerle el microscopio a cada problemática y atender cada uno de los factores de manera en la escala en que se presentan. Y en la medida en que se atienden de manera adecuada, es posible volver a los niveles de credibilidad o de respeto y de diálogo intercultural para poder superar la situación y restablecer el proceso.
Tienes, Así. Bueno, muy bien. Queremos agradecerles a todos los asistentes su presencia el día de hoy, muy especialmente. Muchas gracias. muchas gracias a todos. Muchas gracias, Cecilia. Bueno, bueno, gracias. Hasta luego.